Opinión independiente. Opinión independiente. Cerró el año en materia de cifras de la inflación. Y uno podría decir, claro, a ver, es una buena noticia porque remitió la inflación. Recordemos que en el mes anterior, en el mes de noviembre, se esperaba un 0,3, fue el doble. Ahora se esperaba un 0,3 y fue un 0,3. Con lo cual la inflación ha cerrado con niveles altísimos, nunca tan altos como el año 1991, un 12,8% anual. Recordemos que, digamos, desde hace 30 años que no se veía una cifra similar, pero sobre todo lo que ha ocurrido es que una cifra de 2 dígitos golpea fuertemente la economía. O sea, se requiere ajustar la economía. Entonces algunos dicen, ya, hay que por lo tanto aumentar las tasas de interés, ¿no es cierto? Sí, pero las tasas de interés lo que hacen es encarecer el dinero y por lo tanto la reactivación económica se frena. Hay que conjugar muchos factores. Ahora, esta es una inflación, la de Chile, que está relacionada con el tema internacional, por supuesto, sí, pero también hay factores internos. 2 datos, por ejemplo, se han entregado 2 datos de inflación en América Latina en el día de hoy. ¿Cuáles son? Bolivia, inflación anual, 3,4%. Ecuador, inflación anual, 3,74%. Chile, insistimos, una inflación anual durante el 2022 del 12,8%. Y eso tiene que ver efectivamente con el tema internacional, la guerra de Ucrania, aumento de los fletes, pandemia, que también pero también la política interna, lo que significó el plebiscito, los retiros. Bueno. Todavía hay un rezago de los retiros y por lo tanto el gran circulante que hubo, que hizo que hubiese una especie de... Bueno, y también las ayudas del IFE universal. Sí, lo que pasa es que si uno suma las ayudas del Estado más los retiros, probablemente Chile sea el país donde hubo más dinero per cápita en el contexto de la pandemia. Circulante. Y eso se gastó. O sea, este año terminó, la información se la entregaron ayer, nunca se habían vendido tantos autos nuevos como el año pasado. En medio de una crisis, ¿o no? Hubo mucho circulante. Entonces, la presión ha sido muy fuerte. Y lo que siempre hemos advertido aquí, María José, que la inflación afecta más duramente a los pobres. Y también cuando tú tienes un ingreso familiar, donde lo poco que ganas, porque ganas poco, lo destinas básicamente a alimentos, bueno, con la inflación se te reduce tu capacidad de compra y por lo tanto ya empiezas a reducir la compra de alimentos, porque además la inflación de los alimentos el año que pasó fue de un 20%. Entonces, claro, la gente no es que se empobrezca, sino que empieza a dejar de consumir lo básico, lo indispensable para la supervivencia. Esto también va de la mano con los anuncios que realizó el gobierno de distintas medidas para ir en ayuda de los sectores que son de menores ingresos. Se le decía también críticas al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que esto no iba tanto en ayuda de los sectores de clase media, sino que más bien en la ayuda de los sectores más vulnerables. Y el ministro, ¿qué fue lo que decía? Efectivamente, nosotros con estas políticas de ayuda, como por ejemplo este bono marzo, entre otras cosas, queremos ayudar a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque ya hemos tomado medidas para los sectores de clase media, como todo lo que fue las medidas con las cuentas de servicios básicos, de suministro eléctrico, por ejemplo, también lo que fue el congelamiento de las tarifas de combustible, entre otras cosas. El punto es si eso es suficiente. Es que nunca va a ser suficiente. O sea, no lo digo con ninguna ironía, nunca va a ser suficiente, siempre hay gente que va a necesitar más. Ahora, el concepto de la focalización, que yo creo que es válido, es decir, mira, el Estado no tiene suficiente dinero, ¿a quién hay que entregarle? Bueno, a los más desposeídos. Ahora, claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay sectores medios que en esta crisis, y cuando hablo de una crisis estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de los efectos del estallido, y también un poco antes, digamos, con el ritmo o el desempeño mediocre de la economía nacional hace ya 10 años, porque esa es la verdad. Hay sectores medios que en medio de esta crisis, ¿qué es lo que han visto? Que su situación de ni siquiera holgura, de estar bien, pasan a estar, digamos, en un peligro. O sea, el peligro efectivamente de reducir sus ingresos y entrar a tramos, si no de extrema pobreza, pero sí de pobreza. Y para ellos no hay ayuda porque ganan teóricamente lo suficiente para el Estado para que no lo necesiten, pero obviamente son familias que tienen tren de gasto o de compromiso financiero
arancel universitario, crédito hipotecario, etcétera, etcétera. O arriendo, que los arriendos hoy día también están... Y de los cuales no puedes prescindir, porque prescindir de eso efectivamente significa caer de lo que con mucho esfuerzo han logrado, que es establecerse en determinado rango, digamos, de estabilidad financiera. Claro, podríamos decir que están sobre la línea de la pobreza o están sobre, por ejemplo, el 60% más vulnerable, pero efectivamente esos salarios, si nosotros comparamos o revisamos la media de los salarios en Chile, o sea, poco más de 500.000 pesos. En eso está. Ahora, mira, tal vez esta crisis, la crisis no ayuda porque mucha gente es la que está sufriendo, ¿eh? Partamos por ahí, y el sufrimiento todavía va a durar, porque más allá de las buenas perspectivas del ministro de Hacienda, él dice, bueno, que esto se va a recuperar en el tiempo, pero de ahí que agarre vuelo, todavía queda un bache largo, por lo menos el primer trimestre de este año de todas maneras. Pero ¿sabe? Por lo menos que sirva esta crisis para que el mundo, para que la sociedad chilena, ni siquiera hablemos del mundo político, las autoridades transversalmente, se den cuenta que en Chile todavía hay muchos bolsones de pobreza, o que se han creado bolsones de pobreza, que como nunca han surgido los campamentos que antes no existían. Hay un fenómeno inmigratorio además que ha incidido muchísimo en esto, y por lo tanto nos encontramos con 400.000, 500.000 nuevas personas que han llegado al extranjero hace mucho tiempo, otros que han caído en la pobreza y que han constituido estos campamentos que se habían erradicado. A ver si este es un fenómeno nuevo y muy preocupante, que requerirá inversión pública. ¿Para qué? Bueno, para regularizar esos campamentos, para destinar infraestructura para ello, pero el Estado no tiene suficiente dinero para, yo creo, atender todas esas necesidades. Es que ahí lo hemos dicho, que se entra una disyuntiva que también es difícil poder resolver, porque por un lado está, desalojas a esas familias, les entregas alguna solución habitacional, alguna especie de subsidio. ¿Qué se realiza con esos lugares que básicamente también están tomados? Y eso es ilegal. Están tomados, es un acto ilegal, es un acto de fuerza, además, digámoslo, es un acto de fuerza. Pero además muchas personas ni siquiera han regularizado su situación, dejando de lado lo que pueden además ser el tema, uno, para los ciudadanos, los eventuales focos de inseguridad que allí se puedan generar. No, el problema de los gobiernos, y por eso es tan cómodo estar en la oposición. Toda la oposición siempre puede pedir más. ¿Qué está pidiendo hoy día la oposición? Que la ayuda, digamos, ¿por qué está tan focalizada? Que debería incluir a más personas. Que fue lo mismo que criticaron en su momento quienes hoy son gobierno. ¿Y qué decía el actual oficialismo cuando era oposición respecto a las ayudas que dio el gobierno anterior? Que estaban demasiado focalizadas, que tendrían que ser universales. Bueno, entonces es súper fácil estar en la oposición, porque desde la oposición tú puedes pedir más. Porque sabes que estás apretando una billetera fiscal, que quien la administra no eres tú, sino que el otro, tu contentor político. Entonces, sí, cuando se llega al gobierno, y por eso para esta generación que por primera vez accede al gobierno, estamos hablando del Frente Amplio en particular, ¿no es cierto?, llega al gobierno y se da cuenta, claro, que para ellos, yo creo, fue bastante fácil ser oposición, siempre pedir más. Hoy día son ellos los que administran la estrechez, y tienen que aprender a hacerlo. Ahora, por eso pusieron a Marcel, porque sabe hacerlo. A ver, me desdigo, porque dicen que sabe hacerlo. Yo no estoy dando mi opinión, estoy dando la opinión, digamos, que a nivel del oficialismo se cree que era la persona más indicada, e incluso se dice, fíjate que creo que lo dijo el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, que valoraba lo que había hecho Marcel, por lo que había hecho, pero a juicio de él, lo que eventualmente habría impedido que se hiciera. Que también es hacer. Algo que también es relevante, más allá de, porque claro, nosotros hablamos en su gran mayoría de repente de las ayudas sociales y todo para los sectores que son más vulnerables, que por cierto requieren que haya decisiones y medidas del Estado que sean más eficientes para poder entregarle los servicios básicos, y dignidad, que también creo que es una palabra que está bastante manoseada. Pero otro punto importante también, de la cual se va a tener que hacer cargo tanto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, como el ministro de Economía, la ministra del Trabajo, entre otros, es de la informalidad. Lo hemos conversado también, o sea, con esta crisis, la que se viene desatando desde el estallido social, emprendimientos que quebraron, empresas familiares, personas que quedaron sin trabajo, del rubro de la cultura, del rubro gastronómico, de muchísimos sectores, porque bueno, del turismo también, por cierto,
Y ahora hay muchas personas que están trabajando de manera informal. Bueno, la informalidad está estimada en cerca del 30%, que es una cifra altísima respecto a lo que había sido históricamente en Chile. Pero además, ojo, esto lo que hace es esconder, o mejor dicho, no es trampear, pero es un poco borronear lo que son las cifras, por ejemplo, de desempleo. Está lleno de personas informales que están empleadas, pero sin un ingreso, sin un contrato, o sea, sin un ingreso fijo, sin un contrato, sin previsión, sin seguridad social, digamos, pero tampoco sistema de salud. O sea, hay algo ahí que cogea, porque además esas personas, ojo, esas personas, si acceden a los servicios básicos, se les provee los servicios básicos, pero ellos no están aportando nada. Cero pago de impuestos, ¿no es cierto? Esa es la informalidad. Pero el Estado tiene que responderle a ellos. En el caso de una necesidad, el Estado les va a responder. ¿Con qué plata? Con la que generan los otros, los que están en el sistema formal. Por eso la informalidad también significa a la larga una injusticia para quienes están formalizados, porque tienen que soportar una carga mayor para proveer al Estado de recursos para atender esas necesidades de esos conciudadanos. Y porque básicamente también todo lo que son las imposiciones, tener en regla, da una muestra general o permite hacer un mapa más completo, más integral de cómo está la ciudadanía, cuáles son los ingresos medios, cuál es la situación, por ejemplo, económica de distintos sectores. Porque ese bolsón de personas que están hoy día trabajando de manera informal genera más desconocimiento que conocimiento de las cosas que suceden, falta de ingresos también para el fisco, que de repente hay gente que algunos no están tan a favor de que el Estado reciba más ingresos, opinión que por cierto puede ser discutible, pero con esta misma informalidad también pasa de que no ingresa el dinero que debiese ingresar al Estado, y con eso las ayudas que quizás debiesen realizarse no se pueden llevar a cabo. Por ende, para una persona que está formalizada, que trabaja, por ejemplo, en un supermercado, esa persona quizás necesita en muchas ocasiones ayudas, o necesita que, por ejemplo, el sistema de salud mejore, que el sistema de pensiones mejore, y con todo lo que es la informalidad también es una bolsa que se va, o sea, es una mochila. Es claro, es la mochila que finalmente, y ahora, por la política del desempleo, claro, se dice estamos mejor, sí estamos mejor, pero esto puede ser una bola de nieve que finalmente, claro, porque la gente está prefiriendo trabajar informal. Y con empleos, por lo tanto, más precarios. A propósito de desafío, ¿no es cierto? Ya está la economía, que ahí está, hablamos de esta cifra, la inflación anual, y el otro desafío que está enfrentando el gobierno es un desafío político. El tema de los indultos que uno pensaba que iba a remitir, ¿no es cierto? Los indultos se anunciaron el viernes de la semana pasada. Y facultad privativa del presidente, listo, se acabó, como diría. Y no, ha estado dando vuelta y rebotando durante toda la semana, y de hecho, como todo reporteado, la cosa se ha puesto compleja, ¿no? Se ha puesto bastante complejo, porque al parecer, por mucho que criticó la actual oposición cuando fue gobierno, las acusaciones constitucionales no podemos comparar, porque claro, a la fecha que se habían presentado acusaciones constitucionales, si comparamos la misma cantidad de gobierno contra el exministro Santelices, entre otros, pero la acusación contra la ministra Ríos va. Se habla de que habrían ilegalidades en los indultos. Y esto es un tema bastante complejo. Voy a intentar explicarlo de la manera más simple posible, porque es una facultad exclusiva del presidente poder presentar indultos. Pero la ley que permite presentar estos indultos también tiene límites. Es decir, el presidente no podría indultar a cualquier persona. No se puede indultar, por ejemplo, a quienes estén condenados por delitos de homicidio, parricidio, femicidio, tampoco a personas que, siendo reincidentes, no hayan cumplido con un porcentaje de la pena, con 2/3 de la condena. Por ende, claro, cuando nosotros nos ponemos a revisar todo el detalle de los indultos que se han realizado, hay algunos puntos que generan ruido. Luis Castillo. A ver, pero 26 causas judiciales. Sí, pero la pregunta es por qué habría que ver cuáles son las condiciones mínimas o exigidas, digamos, para otorgar el indulto y si esta se cumplió o no, ¿no es cierto? Ese es el punto. Y por eso Renovación Nacional tiene un par de abogados, ya lo dijo, revisando uno a uno los casos para ver si se cumplieron con las condiciones. Y el otro punto es que presentaron decretos de indulto exentos de la revisión de la Contraloría General de la República. Y eso también estaría generando un poco de reparo en la oposición. ¿Por qué se presentan estos decretos sin la revisión de la Contraloría General de la República, que finalmente podríamos decir revisa esto, hace un checklist
Dice, efectivamente se cumple con todos los requisitos, este indulto es legal, este indulto es ilegal. Hubo problema también con los nombres, hay muchísimos puntos, o sea, podríamos decir que quizá en indulto en presidentes anteriores, indultos que realizó el expresidente Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, entre otros, por cierto que habían reparos políticos, pero con estos indultos se está generando otra cosa. Porque se acusa falta de rigor de parte de la moneda. Bueno, está el caso de las dos personas que teóricamente no lo sabemos, porque el gobierno dice que siempre fueron 12 más 1, ¿cierto? Sí, que eran 12 del denominado estallido social más Jorge Mateluna. Pero en algún momento parece que eran 10 y en la lista de 10 aparecieron 2 que no eran y por lo tanto se aumentó con 2 nombres más. Hubo de hecho costos políticos. El Ministerio de Justicia tuvo que sacar a la jefa de comunicaciones de la ministra Marcela Ríos, pero la acusación va. La acusación contra la ministra Ríos va, y en caso de que Renovación Nacional o los partidos que estén evaluando esta situación encuentren ilegalidades, eventuales ilegalidades, en lo que fueron los decretos de indulto que presentó el presidente de la República la semana pasada, podría haber una acusación contra el presidente. Y esto mientras en sectores de Prodignidad en particular se presiona para que hayan más indultos. Sí. Lo que ha generado, y mientras que en el socialismo democrático ya hay algunos parlamentarios que dicen se acabó, ni un indulto más. Y eso por lo tanto puede generar una especie de ola o de crispación al interior del oficialismo con estas dos coaliciones que a veces discrepan más de lo que uno cree. Análisis sin compromisos. Opinión